La semana pasada vimos la manera incorrecta de ayudar y la manera correcta. También vimos la manera incorrecta de ayunar y la manera correcta de ayunar. Y vimos cómo no orar y luego cómo orar, ¿verdad? Así que hoy vamos a expandir el cómo orar usando la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:9. Cuando lo tiene me dan fuerte amén. Amén. ¿Cómo comienza? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto nos sabemos el Padre nuestro de memoria? 2, 3 manos, ok. Pero si lo leyéramos en paquete ahí con el sermón del capítulo 6, que comenzó allá en el capítulo 5, si recordamos, en el capítulo 6, ahí comenzó a decirle, no hagan esto de ayudar para ser vistos, ustedes háganlo así. Pero tampoco, cuando ustedes oren, no oren como estas personas que quieren ser vistas, ustedes háganlo así. Cuando ustedes ayunen, no lo hagan así, háganlo así. Hablaba en el singular y aquí en el verso 9 comienza con vosotros. Este es un pronombre y lleva énfasis en contraste a las oraciones de los paganos, de los religiosos. Ellos oran de esta manera. Ustedes, plural, háganlo de esta manera. O sea que los paganos y los religiosos, los fariseos, oran así. Pero ustedes como verdaderos hijos de Dios, háganlo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros somos hijos del Señor? Amén. Los hijos verdaderos, los justificados por el Padre, podemos decirle, Padre nuestro. ¿Se acuerdan cómo decía el hipócrita, el fariseo, el religioso? ¿A quién oraba? Orando a sí mismo. Pero aquí está una pequeña diferencia. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos creación? Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Así que el Dios de Israel, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, este es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el objeto de nuestra oración? Él. Él es el origen de todo. También es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro todo. Y debemos entrar, sí, con confianza, confiadamente, pero también humildemente y con respeto. Él tiene toda autoridad, pero también va ligado ahí con el amor. Y note ahí el verso 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, ¿dónde está? Que estás en los cielos. Entonces, aquí Mateo, registrando la oración de Jesús, está distinguiendo del Padre Celestial de un Padre terrenal. Anteriormente hemos visto que dice, no llames a cualquiera Padre, y no está hablando de un Padre, el que te engendró, sino que a los que te enseñan, a los que te lideran, no les nombres Padre, porque solamente hay un Padre. ¿Y dónde está? En los cielos. Así que Él está por encima de todas las cosas terrenales. Él está por encima de ellas, de todo el mundo visible y del mundo invisible. Entonces, ¿cuál es la siguiente palabra que dice ahí? Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, en otras palabras, hermanos, lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios, un hijo verdadero, es reconocer quién es nuestro Padre, alabarle, no entrar demandando, pidiendo, exigiendo. Pero los judíos, ¿sabe cómo lo hacían? A ellos les encantaba dirigirse a Dios en términos que sí enfatizaban la trascendencia y la majestad de Dios. El domingo pasado les di un ejemplo de esto. Pero muchas veces oraban omnipotente. Esa palabra la conocemos, pero ¿qué quiere decir? Omnisciente, omnipresente, omnibenevolente. Y usaban estos términos, pero simplemente para apantallar y para
mostrar que estas palabras no cualquiera se las sabe. Pero hermanos, el Señor ve y escucha, Él ve nuestro corazón y Él sabe nuestras intenciones. Jesús siempre se dirigió a su Padre, a Dios, en oración como Padre, con unas pocas excepciones. Estas excepciones, por ejemplo, se encuentran en la cruz del Calvario cuando Él estaba colgado y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Lucas lo tiene que dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él lo dijo al sentir el peso del pecado, que también lo registra Mateo en el capítulo 27, verso 46, y Marcos 15, 34. Pero en ese momento sintió que Dios Padre le dio la espalda y se sintió solo. Y solamente pudo decirle, Dios mío, en lugar de decirle, Padre. Pero hermanos, ahí la última parte del verso 9, ¿qué nos dice? Santificado sea tu nombre. El hermano Sergio ya nos mencionó, ¿verdad? Entonces, santificado sea tu nombre. Lo primero que hace el Hijo es alabar antes de pedir. Pero santo es su nombre. Su nombre es santo, Él es santo. Y el mandamiento ha existido desde los primeros mandamientos allá en Éxodo. ¿Se acuerdan en Éxodo 27 qué dice? Que no debemos hacer algo con el nombre del Señor. No hay que usarlo en vano. Y de que Él no va a dar por inocente a aquella persona que arrastre y pisotee y menosprecie el nombre del Señor. Entonces usted y yo debemos guardarlo santo. Y no solamente su nombre Jehová. Y vamos a hablar más adelantito de otros detalles ahí. Pero lo que Jesús no está diciendo aquí en la oración modelo, cada vez que tú ores, repite estas palabras. Dilas exactamente como están escritas aquí. Sino que nos está diciendo, este es un modelo, una manera, un patrón para cómo hablar con tu Padre Celestial. Así que hoy vamos a ver la oración modelo. Algunos la dividen prácticamente con una invocación y 7 peticiones. Otros lo dividen con una invocación y 6 peticiones, uniendo las últimas 2 peticiones. Pero aquí está un detalle, no importa cómo las divida usted, y las podemos dividir de diferentes maneras si las analizamos. Por ejemplo, las primeras 3 peticiones que vamos a ver son referente a Dios y su honra. Pero aquí está un detalle, están en escala descendente. ¿Qué significa esto? Descendente. Tu nombre, primero ahí comienza tu nombre, luego tu reino y luego tu voluntad. O sea que todo esto procede de Él. Pero entonces si pasamos de su nombre, esta es su propia persona, su manifestación, sus atributos, quién Él es. Por ejemplo, deme uno de sus atributos. Él es bondadoso. Misericordioso. ¿Qué más? ¿Otros atributos? Amoroso. Justo, amoroso, fiel, Paciente. santo, ¿verdad? Y mucho más. Pero entonces primero habla de su nombre, luego de su reino y de nosotros sus hijos que estamos sujetos a Él voluntariamente. El hermano dijo que no somos súbditos, ¿verdad? Pero nosotros nos sometemos como hijos obedientes a Él y prácticamente a la plena ejecución de su reino, de sus planes, de su voluntad. Entonces las primeras 3 cosas están en escala, ¿cómo les dije? Descendiente, ¿verdad? Descendente. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Pero luego las otras 4 peticiones se refieren a los hombres en sentido comunitario. Va a notar que está en el plural. Nuestro. No nomás mío, sino nuestro. Nuestras deudas. Y todo comunitario ahí. Y estas están en escala ascendente. ¿Y esto qué significa? Hacia arriba. Entonces, pasando de las necesidades más básicas corporales, ¿cuáles son las necesidades más básicas corporales, por ejemplo? La comida, el agua, el sustento, ¿verdad? El pan diario que nos habla, la salud.
Habla de lo corporal primeramente, y luego de ahí va a pasar prácticamente hasta el final la liberación final de todo mal. Entonces usted va a notar el plural, danos, el nos es a nosotros, danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿verdad? Así que algunos lo dividen en 7, otros en 6, pero los vamos a ver todos aquí. Pero ¿qué nos está enseñando Jesús en la oración modelo? Lo mismo que nos va a decir más tarde Mateo en el 6:33. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? Escala. Y luego, ¿qué va a hacer el Señor? Añadidas, lo básico, lo necesario. Así que primero busque lo de Dios y luego Él nos va a dar lo necesario. Así que, y es más, ya les dije que el Señor no nos está diciendo, cuando tú ores, repite Padre Nuestro tal y como está. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, afuera de Mateo y Lucas, que nos hablan del Padre Nuestro, a los discípulos orando específicamente el Padre Nuestro tal y como está. Es más, tampoco encontramos ejemplos en la iglesia primitiva, sino que otra vez este es un modelo a seguir, pero no digas exactamente estas palabras, sino que este es como un tipo receta, pero tú hazlo de corazón. Algunos lo hacen con espíritu supersticioso, que tienes que orarlo tal y como está. Es más, no me voy a detener para hacerlo el día de hoy, pero si comparamos la versión de Mateo y la versión de Lucas del Padre Nuestro, hay unas pequeñas variaciones. Entonces otra vez no debe orarse tal y como está. Lo puede hacer, pero no caigamos en esa vana repetición. Entonces comencemos ahí con el verso 9, ¿verdad? Aquí la primera invocación es Padre Nuestro que estás en los cielos. Estamos expresando la cercanía de Dios a nosotros como nuestro Padre, pero también la segunda parte, Padre Nuestro es la cercanía, pero que estás en los cielos también muestra ahí una distancia, una lejanía de nosotros. Pero está tan cerca, pero también la distancia de Él entre nosotros. Él es santo. La invitación es que seamos santos como Él, al ser igual que Él. Pero entonces la primera parte expresa esa familiaridad amorosa, que es un padre cariñoso, amoroso, sustentador. Más tarde, si usted continúa leyendo Mateo, va a decir, ¿qué padre de ustedes, siendo malos, si sus hijos le piden un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, usted le va a dar una serpiente. No, aún siendo malos, saben hacer cosas buenas. Pero nuestro Padre Celestial, que es amoroso, entonces muestra esa familiaridad amorosa. Pero la segunda parte, que estás en los cielos, también nos da a entender que debe haber una gran reverencia santa, porque Él es santo, apartado de nosotros. Pero vive en el cielo, pero también vive en nosotros en este aspecto. En el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor lo conocía como Padre también, aunque muchas veces, si no vamos a ver los textos, en Deuteronomio 32:6, en el Salmo 103:13, en Isaías 63:16, Jeremías 3:4, 3:19, Malaquías 1:6 y 2:10, hay un montón de textos. La mayoría de la gente se enfocaba más en su santidad que en su aspecto de ser amoroso. Pero usted y yo nos podemos enfocar en ambos, en su santidad y que Él es amoroso. Su nombre es santo. Hermanos, en el pueblo judío, en sus tradiciones también, el nombre equivale a su personalidad, lo que usted conoce de aquella persona. Entonces, por ejemplo, los paganos creían en muchos dioses de diferentes clases. Para ellos, cada río, cada árbol, cada valle, cada colina, cada bosque y aún la naturaleza misma era un dios o tenía su propio dios. Entonces todos los dioses para ellos eran celosos, tacaños, hostiles, y había que aplacarlos, aplacar su ira. Eran caprichosos, pero la consecuencia es de que el pagano vivía en temor. Pero vamos a hablar brevemente de la palabra temor, que hay un temor de respeto
y hay un temor de miedo. Para ellos todos los dioses eran celosos. Y es más, usted se le puede acercar a un Dios celoso, enojón, vengativo. Pero bueno, ¿la Biblia acaso no habla de esto de Dios? Bueno, vamos a hablar de esto. Que otra vez el pueblo se enfocaba en ciertos atributos, pero se olvidaba muchas veces de su amor. Pero hermanos, al Dios que usted y yo llamamos, Dios Padre, sí, hay que acercarnos con reverencia, con respeto, porque Él es santo, pero también es amoroso y cariñoso. Así que la palabra santidad ya la hemos mencionado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Apartado. Así que, por ejemplo, santificar es el verbo griego que prácticamente quiere decir tratar a una persona santa o apartada, diferente, separada. Entonces, por ejemplo, un templo es santo porque es diferente a los otros edificios, no necesariamente porque es diferente en el sentido que de otro material, sino que es diferente uso que se le da. Es como usted lo hace. Una guitarra es un instrumento, lo puede usar para el mundo, para cantarle a una mujer o para alabarle a Dios. Pero cuando usted lo santifica, lo aparta y lo dedica para usarlo para la honra y la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo también aquí, Dios es santo, Dios es único, Él es amoroso, tratemos a su nombre, su persona con respeto. Pero en el hebreo, otra vez, el nombre de fulano, mengano, sultano, en nuestras tradiciones poníamos nombres por el calendario a veces, ¿verdad? Pero yo me llamo Luis porque mi padre se llama Luis. Bueno, se llama José Luis y mi hermano se llama José. Él es el segundo, yo soy el primero, nos dividió el nombre ahí. Pero también porque en un calendario ahí dice que cuando naces en el día de tu santo, ese es el nombre que te toca también, ¿verdad? Pero en hebreo el nombre quiere dar a entender también la naturaleza de la persona, el carácter de la persona. Entonces, Dios en su naturaleza, en su carácter es santo, pero su nombre es santo y también esto debe ser conocido de esta manera. Así que cuando oramos reverentemente, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos diciendo? Señor, capacítame para darte el lugar único y soberano que mereces, tu naturaleza, tu carácter, tu santidad. Ayúdame a ser reverente para contigo. Sé que eres amoroso, pero también ayúdame a ser reverente para contigo. No pisotearte, no maltratarte, tu nombre, tu santidad. Pero los paganos, hermanos, ellos no podían sentir esta reverencia a sus dioses griegos. A mi hija le gusta estudiar a los griegos. Pero, por ejemplo, los griegos, los dioses griegos, eran celosos, les gustaba la revancha, les gustaba el adulterio, el odio, las trampas, las villanías. ¿Se puede reverenciar a un Dios caprichoso, inmoral e impuro? Vive peor que los demás, entonces ¿cómo se le va a respetar de esta manera? Pero ¿a quién vino Jesucristo a revelarnos? A nuestro Dios santo. Y otra vez sus cualidades, sus capacidades, sus atributos, los tres más grandes, su santidad, su justicia, su amor, pero eso es solamente el principio. Y lo digo de esta manera, los tres más grandes, pero otra vez los de Él todos son iguales en este aspecto. Es más, no vamos a perder tanto el hilo aquí, pero en Tito, cuando Pablo le escribió a Tito, allá en el capítulo 1, versos 1 y 2, Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y note lo que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que nuestro Dios, está diciendo Pablo a Tito aquí, no es como los dioses que los griegos adoran y sirven. Nuestro Dios, a lo contrario, no miente. Y lo que Él prometió desde hace mucho tiempo atrás, se cumple, se va a llevar a cabo. Así que, hermanos,
seamos reverentes hacia nuestro Dios Padre. No solamente porque Él existe, sino porque quien Él es y por lo que Él hace, pero porque Él es único, Él es fiel. Así que hay un detalle. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Cuántos creemos que Él es santo? Pero aquí está un pequeño detalle. ¿Usted puede creer que hay Dios? ¿Usted puede creer que Él es santo? ¿Is it the other one? Ok, gracias. Sí, ese. Usted puede creer que Él existe. Pero habían, por ejemplo, ¿se acuerdan? Vimos en Mateo 23 ahí que los escribas y fariseos, ¿cómo oraban? Pero para ser vistos y para exhibirse y etcétera. Pero, aquí está el detalle. ¿Se acuerdan también de Lucas 18, ahí del 10 al 14? Estaba un fariseo y un publicano orando. ¿Quién se fue justificado? Pero supuestamente el fariseo creía que Dios existía también y que Dios era santo porque sabía decirle otra vez en términos grandes para exhibirse. Pero la frase aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, sí indica que Dios no solamente es majestuoso y santo, sino que también es amoroso y personal. Y alabamos su honra, su majestad, su santidad, le respetamos. Pero si tratamos su santidad ligeramente en el sentido de no obedecerle, entonces estamos ignorando su santidad, porque un Dios santo demanda obediencia, como nos mencionó hermano Sergio. Sí, hay que llegar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, no demandando, no exigiendo, sino a base de amor, con el fin, y tampoco con el fin de aplacar su ira, sino otra vez sabiendo de que de Él tenemos su socorro. ¿Quién sabe qué es lo que dice Hechos 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿ante dónde? Ante el trono, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y hallar qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Entramos confiadamente porque conocemos que Él es nuestro Padre Celestial misericordioso. No entramos demandando, o exhibiéndonos, te doy gracias que no soy como sino que, bueno, humildemente, confiadamente, sabiendo que Él tiene la capacidad de darnos la gracia, el socorro, la misericordia. Pero nuevamente los antiguos se enfocaban más en su santidad que su amor, pero ambos van de la mano. Pero aquí está otro problema, hermanos. Para muchos, tanto fue la reverencia, el respeto, entre comillas, de que algunos no se atrevían a decir Yahvé, que este es el nombre de Jehová en el griego, Yahweh o Yahvé. Uno decía la mitad del nombre y otro terminaba la otra mitad, porque decía, no soy digno de decir su nombre completo. Pero también tanto pasó a ser la reverencia y el temor, que pasó, el temor de reverencia pasó a ser temor de miedo, y hasta los llevó a sustituir el nombre de Jehová por el nombre de Señor. Y hoy conocemos el nombre del Señor Adonai, que no es malo usarlo, pero otra vez, porque no se atrevían a poder usarlo, mejor vamos a usar Adonai, que significa Señor. Es más, en algunas Biblias se tradujo también el nombre Jehová con el término en el griego Kurios, que significa Señor también. Adonai es en el hebreo, en el Antiguo Testamento, Señor, y en el Nuevo Testamento en griego Kurios, que significa Señor. Pero porque no se atrevían a decir el nombre Jehová, pero por temor en lugar de reverentemente. Pero no quiere decir que entremos nomás así que tú me debes y... No, con respeto, con respeto. Verso 10 de Mateo 6. Ayúdenme. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta petición, hermanos, nos está encaminando hacia el fin. ¿Por qué? Porque un día, después del juicio, vendrá ahí el reino del Señor, pero aquí está una pequeña cosa que vamos a hablar.
Esta es una urgente solicitud. ¿Qué se está pidiendo? Que venga, ¿qué cosa? El reino de quién? De Dios. Pero lo que se está diciendo, continúa siendo rey, venga tu reino, o sea que cúmplase aquí en la tierra lo que ya existe en el cielo. Si ya eres rey de reyes y señor de señores. El hermano nos mencionó de Apocalipsis, ¿verdad? Que un día vendrá como rey de reyes y señor de señores. Pero muchos de este tiempo, por ejemplo, la iglesia primitiva en Hechos 1:6, creía de que el reino que el Señor había venido a traer era un reino terrenal, porque eran súbditos ¿de qué pueblo? ¿De qué nación? De los romanos. Llegó nuestro Salvador, nuestro rescatador. Por eso en Hechos 1:6 los reunidos le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban un reino físico, no espiritual. Pero la petición aquí del 10, venga tu reino ya existe en el cielo, venga también aquí a la tierra. Pero aquí está un detalle, hermanos. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, lo que Él quiere, que se realice su voluntad, entonces su reino se lleva a cabo. Pero ¿cómo así? Y vamos a hablar de esto, que su reino ha existido, su reino existe y existirá. Pero venga del cielo a la tierra a cumplirse lo que ya se cumple en el cielo, pero que se continúe cumpliendo por la eternidad. En otras palabras, podemos decirlo de esta manera: realiza tu voluntad, tus designios en la tierra y en el cielo. En otras palabras, en todo el universo. Tú eres Dios de todo. Entonces, no solamente el rey, como los paganos que eran rey de esto, de lo otro, Dios de esto y lo otro. Nuestro Dios, hermanos, es soberano sobre todo. Pero aquí está un detalle también. La frase el reino de Dios la vamos a encontrar en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mateo habla varias veces de esta frase, pero se usó en esta oración. Jesús la usó en su enseñanza y la enseñó en su predicación. Y la encontramos en la literatura cristiana, pero la primera vez que apareció la frase el reino de Dios fue Jesús mismo en Marcos 1:14. Note lo que dice Marcos 1:14. El que me quiere acompañar ahí, si me gana, pues me lo lee, por favor. Marcos 1:14. ¿Qué dice, hermanos? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Juan es encarcelado, llega Jesús de Galilea, haciendo ¿qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios ya ha existido, hermanos, pero lo comenzó a predicar a aquellos que no lo conocían. Y su reino continuará. Pero esta era una promesa desde el Antiguo Testamento, que su reino sería sin fin. Que no tendría fin, ¿verdad? Pero en su predicación, en sus enseñanzas, él hablaba del reino. Es más, también en Marcos 1:38 y en Lucas 4:43 le dice a sus discípulos, cuando ellos le dijeron, hay muchos esperándote para ser sanos. ¿Sabes qué? Tengo una tarea más grande que hacer. Vamos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido, para predicar, anunciar el reino de Dios. Pero Lucas 8:1 lo dice de esta manera, prácticamente está presentado de esta manera, que Jesús iba por todas las aldeas, de aldea en aldea, haciendo ¿qué cosa? Los pueblos y las aldeas, predicando y mostrando la buena noticia del reino de Dios. Así que el reino de Dios ya está aquí, ha existido. Pero ¿por qué estamos orando? Entonces venga tu reino, y lo vamos a explicar en el sentido que otra vez hasta el punto que estemos con Él reinando. Y Jesús lo mencionó aún Él mismo de las tres maneras, como un reino ya existente en el pasado, uno que existe y uno que existirá. Es más, decía Jesús de esta manera, Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas ya están en el reino. Lucas 3:28 y Mateo 8:11 lo dicen de esta manera.
Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y también Lucas 3, 28 y 29 menciona algo muy similar. Entonces el reino de Dios ya está aquí, hermanos. Ha existido y siempre existirá. Pero entonces, ¿por qué vamos a orar? Venga tu reino. Si es algo ya pasado, presente y futuro, si ya está aquí. Bueno, nuevamente lo que estamos diciendo, tu reino existente en el cielo, también aquí que ya ha llegado a la tierra y está siendo anunciado, que continúe viniendo. O sea, el reino ya está presente y que continúe existiendo en todo lugar después también. Pero a nosotros, al someternos voluntariamente a Jesús, estamos cumpliendo el reino, el propósito del Señor, lo que Él desea hacer. Así que venga tu reino es una referencia al reino espiritual de Dios. No a la libertad de los romanos que ellos esperaban, sino el reino espiritual. Pero un día, hermanos, será completado cuando la maldad sea destruida y el Señor establezca cielos nuevos y tierra nueva. Pero Él será y continuará siendo soberano sobre todo. Y Apocalipsis 21:1 nos habla de esto. Pero aquí hay un detalle, hermanos. ¿Dónde estamos? En el verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese se le nombra un paralelismo. Pero hermano, no dice la misma cosa. Está diciendo la misma cosa, pero en diferentes palabras. Es más, en el hebreo esto existía mucho, el paralelismo. Se decía una cosa y se repetía de otra manera, pero para recalcar la primera. O a veces ampliando o explicando lo primero. Por ejemplo, si fuéramos a los salmos tienen mucho de esto. Por ejemplo, el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Luego dice, ¿quién lo sabe? Pronto auxilio en las tribulaciones. Es un paralelismo. Está diciendo lo mismo aquí y aquí, pero ampliando y complementando esto. También nos dice el salmista, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y luego la siguiente frase dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un paralelismo. No dice exactamente la misma cosa, pero está diciendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor de los ejércitos está con nosotros, Jehová de los ejércitos. Y Él es nuestro refugio. Él es el Dios de Jacob, que estuvo con Él, está con nosotros también. Pero al decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, está diciendo lo mismo. Nosotros ayudamos a cumplir el reino de Dios aquí al obedecer su voluntad, al hacer lo que Él nos está pidiendo. Entonces está repitiendo lo mismo, hágase tu voluntad. Así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga también aquí en la tierra y en todo lugar. O sea, que cumple tus propósitos perfectos en todo lugar, en el cielo y en la tierra. Tú sé Rey soberano, gobernador sobre todo, en el cielo y en la tierra y sobre mi vida. O sea, que en todo lo que yo haga tu voluntad y así se cumpla al venir, el que venga tu reino. Verso 11. Ayúdenme. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, ¿Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos? ¿Sí? Él lo sabe. Es más, en el 6:8, ¿qué nos decía? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué nos está enseñando Jesús aquí a orar, decir, qué cosa? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Bueno, Él ya sabe. He usado el ejemplo que como padres ya sabemos que a nuestros hijos les da hambre. Pero si están ahí, quiero comer. Ya sé. Bueno, basta la sencilla petición reconociéndolo a Él como el proveedor, el sustentador, y aprendiendo a depender de Él. Una pregunta, hermano, ¿usted tiene todo lo necesario? Amén. ¿Solamente la hermana Elizabeth? A ver, otra pregunta. ¿Quién decide
¿Cuánto es lo necesario? Señor. Pero a veces nosotros creemos no tener todo lo necesario o nos hace falta algo. ¿Quién ha decidido que los 3 tiempos son los necesarios? Nótese que dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. ¿Cuánto? A veces que creemos que tiene que ser un platote bien grande y bien llenote hasta arriba. Es más, en Lucas 22:35 hay un ejemplo, hay varios, pero este es uno de ellos. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, llévense su morralito, llévense su lonchito, llévense su bastoncito, vayan preparados. Pero a la siguiente los manda sin nada. Les dice, no se lleven nada. Y luego les pregunta, cuando los envié sin bolsa y cuando los envié sin alforja y sin zapatos, sin calzado, ¿les hizo falta algo? ¿Y qué responden ellos? Nada. Pero esta expresión, hermanos, hoy y mañana, susténtanos de cada día, día tras día. Pero ¿se acuerdan allá en el Éxodo? ¿Qué sucedió en Éxodo 16? ¿Qué les proveyó el Señor? El maná, lo necesario, el maná del cielo. La porción diaria. Y la porción diaria, hermanos, estaba basado en el tamaño de la familia. Si usted es familia de uno, pues tiene menos necesidad en el sentido de cantidad, pero el que tiene familia más grande, tiene más necesidad, por decirlo de esta manera. Pero ¿qué día se les permitía ahorrar para el día siguiente o acumular para cuando no iban a juntar? Para el día de reposo, para el día santo, ¿verdad? Entonces, pero cuando lo acumulaban y no era necesario, ¿qué les sucedía? Se les aguzonaba, se les echaba a perder. Pero un hombre sabio allá en Proverbios 38 y 9 dijo algo de esta manera. Señor, te pido que no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza, sino el pan necesario. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Tampoco está diciendo que es malo tener o no tener, o que uno no es cristiano si no tiene, o que es muy buen cristiano si tiene mucho. El hermano Sergio nos leyó Deuteronomio, ¿verdad? La bendición de la obediencia es de que el Señor te va a bendecir tu ganado, tu trigo, tu aceite, todo esto. Pero aquí está el detalle, lo que el hombre sabio estaba pidiendo, no me des pobreza ni riqueza, sino dame el sustento diario. Lo que está diciendo, ayúdame a depender de ti continuamente. O sea, porque puedo peligrar, Señor, de cualquier manera. Peligro si tengo mucho o peligro si no tengo lo suficiente. O sea que ayúdame a estar contento y a depender de ti. Pablo dijo, he aprendido a tener y a no tener, pero estoy contento en este aspecto. En Juan, también se nos enseña que, Juan 6:32 al 35, que Jesús es nuestro pan. O sea que usted y yo como creyentes nunca vamos a tener necesidad, hambre espiritual. ¿Se acuerdan cuando vino a la mujer del pozo? Tengo sed, dame de beber. Bueno, si tú me ofreces agua de la que quita la sed, ¿y por qué me estás pidiendo entonces? Él estaba hablando del agua física que tenía sed. Cuando le ofreció ella estaba pensando físico todavía, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, nuestro Señor, hermanos, Cristo nos basta. Él es nuestra porción. Él es el pan del cielo. Pero hablando del pan del cielo, hablemos brevemente de esto. En los tiempos judíos, el pan del cielo era identificado con la mesa del Señor. También la Pascua, la cena, el pan diario. De allí es donde algunos interpretan que se nos concede el privilegio de sentarnos a la mesa del Señor, de comer de su alimento provisto por Él. ¿Se acuerdan allá en el Antiguo Testamento cuando ya David era rey y habían muerto casi todos sus contrincantes ahí, Saúl? Y pregunta, ¿quién queda de ahí de Saúl, de sus hijos? ¿Quién quedaba? Mefiboset. Pero va y lo busca y lo encuentra y dice, ¿saben qué merecían todos los enemigos del rey? Muerte. Pero luego dice, ¿cómo yo siendo un perro que no merezco comer a tu mesa, de lo más bajo tú me invitas a comer? Usted y yo, hermanos, nuestro pecado ahí nos tenía de esta manera, pero nuestro Padre Celestial amoroso nos adoptó a su familia, nos recogió y nos hace un banquete. Y hoy comemos
a su mesa. Entonces el pan era identificado con comer a la mesa de nuestro amo, de nuestro Señor amoroso. También el pan es identificado con el alimento espiritual, la palabra de Dios. El pan también, ya hablamos que es representativo de Jesús mismo. Jesús mismo se llamó que Él es el pan de vida, Juan 6, 33 al 35, el maná del cielo, y se nos invita a su mesa espiritual. También a nuestro Padre Celestial le interesa nuestra necesidad física como nuestra necesidad espiritual. Porque aquí en Mateo, en el sermón, antes del sermón y después vamos a ver que Él alimentaba, que Él sanaba, pero también, ¿se acuerdan cuando había muchos para ser sanados? Dijo, mejor voy a predicar, darles el pan espiritual, porque para eso he venido. Sí, voy a sustentarte tus necesidades físicas, pero también lo espiritual. Hermanos, el que creó el día, el que lo creó a usted y a mí, puede sustentarnos y darnos nuestro pan diario, tanto físico como espiritual. Y aunque el maná caía del cielo, también hay un detalle muy importante. ¿Qué tenía que hacer la gente? ¿Le cayó ahí en las piernas y en la boca directamente? ¿Qué tenían que hacerlo? Trabajar. Tenían que recogerlo, juntarlo, lo necesario. Y cuando era necesario, acumulaban para lo doble para sin problema, ¿verdad? Pero nótese allí, hermanos, el 11 nuevamente. El pan, ¿qué dice? No dice el pan mío, el pan nuestro. ¿Nos enseñó a nosotros a pedir por lo mío primero? No dijo, dame mi pan. Nos enseñó a pedir nuestro pan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor ha provisto para mí, ha provisto para el que tiene necesidad a través de mí. Pero cuando el Señor ha provisto para usted y el otro tiene necesidad, Él ha provisto para mí a través de usted. Pero ¿qué hacemos a veces? No, esto me lo dio a mí, esto es mío. El otro si quiere que trabaje, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Ahí sí sabemos Biblia, ¿verdad? Pero se nos olvida que también en cuanto a dependa de nosotros, hay que ayudar a los demás, ¿verdad? Así hay que estar bien con todos, pero hay que ayudar a todos y primordialmente primero a los de la familia, de la fe. Pero hay que ayudar a todos, ¿verdad? Entonces no solamente dame mi pan, sino nuestro. Hay que compartir. Y cuando oramos de esta manera estamos reconociendo que como quiera todo proviene de Él. Y solamente lo estamos administrando para Él. Pero el que es fiel en lo poco puede administrar más. Pero el que no ha sabido administrar y le pide más, pues y no lo va a compartir. Entonces el pedir el pan nuestro también reconocemos que nuestro sustentador y proveedor está proveyendo a otros. Así que dependencia de Él, hermanos. Hay que someternos a Él sabiendo de que todo proviene de Él. Todo. Así que el pan también representa nuestras necesidades materiales, como la comida, la bebida, la ropa, el techo, etc. Pero también, hermanos, no hay conflicto con esto de pedir darnos el pan de hoy, porque la palabra, esta frase también, danos el pan de hoy y de mañana, se puede traducir de esta manera, aunque se traduce aquí de cada día, o sea que el de hoy y de mañana. Lo que estoy diciendo es que he aprendido a confiar en Dios para hoy y para mañana, en este aspecto. Pero ¿qué nos dice Mateo 6:34 después? Mas buscad, ese es el 33, ¿verdad? Así que no os, ¿qué cosa? Afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y no hay conflicto en el de no afanarnos con el día de mañana, al decir darnos el pan de hoy y de mañana. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, Padre, confío hoy en ti que me vas a proveer lo necesario y también vas a proveer lo de mañana. No es de que estés, hoy tengo y mañana ¿qué voy a comer? Sino que como confiaste hoy en Dios, confía también para el día de mañana. O sea que no te preocupes del día de mañana porque Él ya lo proveyó y tienes tu sustento. Pero aquí está otro detalle. Filipenses 4:6, ¿qué nos dice? Por nada estéis afanosos,
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Padre, gracias por lo que me proveíste hoy y gracias por lo que me vas a proveer mañana. Confío en ti, dependo de ti. Pero Señor, si hoy me toca ayunar, gracias porque también mañana, pero voy a seguir confiando en ti. Verso 12 de Mateo 6, ¿qué dice? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí estamos pidiendo ¿qué cosa, hermanos? Perdón de nuestras deudas. Una pregunta, ¿tiene condición esta petición? ¿Hay que haber perdonado para recibir el perdón? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. O sea que el arrepentimiento, el extender misericordia, es un requisito para recibir el perdón de nuestros pecados. Y el no perdonar a otros es evidencia de una actitud de no arrepentimiento. Y tanto lo va a recalcar el Señor, que ya lo dijo una vez, lo está diciendo aquí una vez más, y lo va a volver a decir en el 14 y 15. Porque el pecador que no ha perdonado no puede pedirle al Señor el perdón de sus pecados, de sus ofensas contra Dios y contra su prójimo, si no está dispuesto a perdonar al prójimo. O sea que no le puedo demandar a Dios algo que yo no estoy dispuesto a extender. La misericordia y el perdón de Dios lo merecemos, hermanos. Y así como yo no lo merezco, no puedo decir, esa persona no merece mi perdón. Y luego decir, Señor, perdóname a mí. No tiene sentido. Entonces, el pecador que no ha perdonado no puede pedir perdón de su ofensa contra Dios y pedir o demandar este perdón. Lo podemos decir de esta manera. Deuda, lo dice deuda. El deudor en manos del acreedor, así es el pecador en las manos de Dios. ¿Se acuerdan de este concepto que ya lo mencionó Mateo, Jesús aquí? Y más tarde lo vuelve a mencionar. Es más, si regresa ahí al 5, 25 y 26, ¿qué dice? Ponte de acuerdo. Bueno, en el 24 comienza. El 23. Si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve a reconciliarte, ve a perdonar. Si te hicieron esto, tú perdónalos. Si les has hecho algo, ve a pedirles disculpa. Pero no te lo vuelve a repetir en el 25 de otra manera. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la advertencia aquí? Lo vuelve a repetir, ¿verdad? También en Lucas 7:41 nos cuenta una historia y Mateo 18:23 nos cuenta otra. En Lucas 7:41 está el acreedor y sus dos deudores. ¿Se acuerdan de esta parábola o de esta historia? Y del deudor despiadado. ¿Qué sucedió allí? En 18:23 en adelante, el rey le llega ahí uno que le debía mucho dinero. ¿Y qué hizo el rey? Después de que le suplicó el deudor, le tuvo misericordia. Eso es el perdonar, extender misericordia. Y lo perdona. Y se va contento, ya me perdonó. Pero ahí se encuentra en el camino ¿a quién? Al que le debía unos centavitos ahí. Y lo agarra del cuello y lo quiere matar y lo quiere echar a la cárcel. Bueno, si tú no perdonas, ¿cómo vas a exigirle perdón al Señor? Entonces, aunque el rey lo había perdonado, lo regresa y dice, bueno, ¿tú no te perdoné yo? Bueno, porque no has perdonado, lo echa en la cárcel y lo hace pagar hasta el último centavo. En el otro, también tenemos los dos deudores en Lucas 7:41. Pero ¿qué está diciendo aquí con esto? Ayúdanos a extender misericordia, así como tú nos extiendes misericordia, Señor. Así que al orar, perdona lo que hay que perdonar para poder recibir el perdón.
Y Marcos nos habla de esto. Pero más profundamente, en este Mateo 6, 12, Dios ve su propia imagen reflejada en sus hijos perdonadores. Así que pedir a Dios que nos perdone, que nos conceda el perdón y su gracia y su misericordia, y nosotros no extenderla, es insultarle a Él, decir yo merezco tu misericordia y perdón, pero aquella persona, la chusma, no lo merece. Entonces, bueno, tú no la merecías tampoco, yo no la merecía tampoco. Entonces Jesús está haciendo énfasis en esto, que nadie la merece, por lo consiguiente, extiéndela aunque no la merezcan, porque tú no la merecías. Entonces, y más tarde en el 14 y 15 lo va a volver a recalcar. Pero esta frase de nuestras deudas era una expresión usada en estos tiempos de la cultura hebrea, y era con el sentido y el significado de culpas o pecados cometidos. Pero ¿qué está haciendo la oración aquí que estamos pidiendo? ¿Qué está implorando? El perdón de nuestras deudas, así como hemos perdonado las deudas de otros, las ofensas. Pero usted legítimamente puede venir ante el Señor pidiéndole perdón, porque usted ya ha perdonado a otros. Pero si usted no está dispuesto a perdonar, legítimamente usted no puede venir a pedirle perdón a Dios. Pero hay otro detalle. La mayoría de nosotros no nos consideramos muy malos, que digamos. Sí, consideramos al ladrón, al borracho, al mujeriego, al adúltero, al blasfemo como pecadores. Pero yo soy buena gente. Vivo normal, respeto, nunca le quito a nadie nada. Pero acuérdense esto otra vez, de que si le debemos, bueno, alguien que me busque esta cita, dice algo así de esta manera: no debáis nada a nadie más que amarlos. Por ahí va este pasaje. Alguien que me lo encuentre ahí me ayuda. Pero antes de que me lo lea, quiero hablarles de esta palabra deuda, del verso 12. En el Nuevo Testamento hay 8 palabras diferentes para la palabra pecado. Pero ya sabemos que hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. El pecado de comisión es cuando usted hace lo malo adrede, a propósito. Y el pecado de omisión, quizás no está haciendo lo malo en su mente, pero no está haciendo lo bueno. Y vamos a hablar de esta palabra. Pero en el griego hay por lo menos 8 palabras para pecado. Está la palabra amartía. Esta palabra está relacionada con el tiro al blanco. Y prácticamente quiere decir que usted falló, usted erró, no le dio al punto al blanco en su tiro, sino que falló. Así que pecado significa errar, fallar. Y cuando usted no es todo lo que usted tiene la capacidad y habilidad de ser. Entonces, cuando usted hace lo malo es errar, fallarle al blanco. Si este es el blanco que el Señor nos ha dado, esa es la meta. Pero cuando usted hace lo malo, usted le falla. Pero cuando tampoco hace todo lo bueno o lo que el Señor le ha dicho, usted también falla. Entonces esa es la palabra amartía. Una pregunta. Usted es el esposo, la esposa, el hijo, el trabajador, el hermano, el amigo. Todo lo que usted puede ser, como debería ser. No, todos tenemos lugares donde tenemos que mejorar. Pero al no hacer esto bueno, estamos fallando también. Entonces, este es un pecado de comisión, amartía. Esta es una deuda de comisión. Hemos cometido un pecado, tenemos una deuda. La siguiente palabra es parábasis. Y esta palabra significa literalmente traspasar el lindero. Esos son pecados que cometemos deliberadamente. Si aquí está la raya, la cruzamos a propósito, no me pasó nada, mira, ya me salí con la mía, lo voy a hacer otra vez porque me gustó. Eso es pecado a propósito. Entonces, cruzar la raya. El Señor nos ha dado parámetros y linderos. Cuando usted no los sigue, se sale de la raya, los cruza, se aparta del camino, por decirlo de esta manera. Y entonces esto a veces
puede ser en algo deshonesto, algo falso, o que no somos lo suficiente amables o corteses como deberíamos ser. Eso salirnos de los parámetros, de las rayas, de las líneas, de los linderos. Entonces este es un pecado también de comisión. ¿Cuál fue el primero? Amartilla, y es de comisión. El segundo es parábasis, y es también de comisión. El primero es errar al blanco, ya sea que con una flecha o con un tiro, bullseye, que no le dio al blanco, al tiro, falló, erró. El segundo, parábasis, literalmente traspasar los linderos. No te metas aquí, no pases aquí. Y eso también es un pecado de comisión. El tercero es paráptoma. Y esto no es tan a propósito, pero usted mira las rayas, las líneas, usted se acerca y se acerca y se acerca y como que queriendo cruzar, pero se resbala y cae. Pero ¿cuándo nos vamos a resbalar? Cuando andamos jugando ahí con el pecado, acercándonos, que no nos pasó nada, que ahí. Entonces, eso significa deslizarse al otro lado. Y esto sucede en pisos resbaladizos o helados, por ejemplo. Pero quizás no es tan a propósito como lo otro, pero pues andábamos jugando con el pecado y pues ahí nos resbalamos y nos caímos. Es como dice el Chavo del 8, es que se me chispoteó. Fue sin querer queriendo, de esta manera, ¿verdad? Entonces, a los mejores de nosotros nos puede suceder resbalarnos si no mantenemos la guardia y las líneas firmes, sabiendo de que de aquí no hay que salirnos en cualquier situación. Y especialmente cuando tenemos la guardia hacia abajo nos sucede. Y este es un pecado de comisión también. Pero está otro pecado que se le nombra anomía. Y esto es lo que se hace que es ilegal. Anomía es el pecado de persona que sabe que debe hacer lo bueno, pero sin embargo no lo hace y hace lo contrario. Entonces el pecado de la persona que conoce la ley, pero la quebranta, comete pecado. Saltándose las normas, desafiando las leyes, haciendo lo prohibido, y lo hace a propósito o accidentalmente. Y es culpable, conozca o no conozca las leyes. Por ejemplo, si usted sabe que ir a más de 55, donde dice de 55, ¿qué está haciendo usted? Pero a veces vamos allá a 60, 65 y que no me pare un policía, ¿verdad? Pero si usted no supiera que el límite es a 55 y lo para un policía porque va a 70, ¿es culpable o inocente? Inocente. Es culpable. Es culpable. ¿Por qué? Porque la ley está publicada en todos los lugares. Y si usted no la vio, pues ya es culpa de uno por no haberla visto, ¿verdad? Pero al no haberlo visto, no es como cuando ya uno lo sabe y no lo hace. Ajá, pero también es otra cosa ir por la calle e ignorar todos los rótulos de velocidad y pero muchas veces los vemos y los ignoramos, ¿verdad? Pero también este es un pecado de comisión. Pero hermanos, entonces, ¿cuál es el que está aquí en Mateo 6, 12? Las deudas. Ofeilema es la otra palabra. Ofeilema. Y la usada aquí es deuda. Y esta palabra significa deuda. Faltar al pago de lo que se debe. Dejar de hacer lo que es debido. Y este es un pecado de omisión. Entonces, hermanos, no hay persona que se atreva a pretender que ha cumplido 100% con toda la ley, que el Señor pide, lo que se haga. ¿Cuántos hemos fallado? Amén. ¿Y cuántos hemos fallado en no cumplir todo lo que el Señor nos pide? Y aquí esta deuda es lo que se está usando aquí. Es más, que nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces Jesús nos está enseñando aquí diciendo, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el sentido literal, perdona nuestros pecados en la misma proporción que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, nos han maltratado, sin querer queriendo o a propósito, etc. Pero otra vez no podemos pedir perdón si nosotros mismos no lo extendemos. En el arameo, en el idioma original de Jesús, este era el término, deudas, y se usaba frecuentemente para pecados.
Entonces, ¿encontró Romanos 13:8? Ese es el que es, ¿verdad? Ok. Romanos 13:8, ¿qué dice, hermano? Entonces, no le debas nada a nadie. Aquí lo que está diciendo no está hablando de dinero, sino que no peques contra otra persona y no le debas tampoco el perdón. O sea que, y si les vas a deber algo, débeles en el sentido, amarles, porque de ahí nunca puedes pagarles lo suficiente, por decirlo de esta manera. Porque el que ama al prójimo cumple la ley. Pero usted la puede quebrantar al hacer lo malo, pero la quebranta al no hacer el bien también. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Cumplir con qué cosa, con todo, con lo que se debe. O sea que se puede decir de esta manera: cumple con tu deber. ¿Y cuál es tu deber? Lo que debes: amar a las personas, tratarlas bien. Así como el Señor te perdonó y te extendió misericordia, tú también haz lo mismo de esta manera. Entonces, los pecados de comisión y de omisión, ambas son ofensas y deudas ante Dios. Al no hacer lo debido, de ayer recibimos la palabra debido, a tu deber, al hacer lo debido, lo que debes, estoy pecando. Y al hacerlo indebido, estoy pecando. También Colosenses 3:13, ¿qué nos dice? Soportándoos unos a otros. ¿Cómo? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ustedes háganlo. Paguen esa deuda, lo que deben hacer. Así que antes de pedir perdón, hermanos, aseguremos que hemos perdido perdón. Pero si ahí nos acordamos que tenemos que arreglar algo con alguien, eso ya no lo dijo, ve y arréglalo. Y si estás en camino, antes de que esta cosa se haga peor, arregla el asunto. ¿Ok? Lo repite ya varias veces aquí en el 12, ya lo dijo en el 5 y lo va a volver a decir. Pero si usted comparara la oración modelo de Jesús aquí en Mateo 6 y de Lucas 11:4, allá Lucas nos dice: a todos los que nos deben. Aquí Mateo lo dejó fuera. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está implicado a nuestros deudores, a todos los que nos deben. Pero Lucas es más explícito y dice: a todos los que nos deben. Para evitar la práctica de perdonar nomás al que me cae bien, al que me trata bien, al que me pueda hacer un favor, sino que a todos, ¿verdad? Verso 13. Ya estamos terminando. ¿Qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Una pregunta, hermanos: ¿el Señor nos mete en tentación? Porque si es así, esto nos metería en conflicto con Santiago 1:13, que nos dice que Dios no tienta a nadie. Pero la idea aquí es, hermanos, de que nos preserve en medio de la tentación y nos libre de todo mal y del maligno en este aspecto. Y no tenemos tiempo para desglosar la palabra tentación, pero la palabra tentación puede traducirse como negativa y como positiva. Prueba, también. Pero está diciendo: líbranos del mal y del maligno, también del diablo y todas sus acechanzas. ¿Cómo nos protegemos nosotros de esto, hermanos? ¿Qué nos ponemos nosotros? La armadura de Dios, ¿verdad? Vivimos en este mundo y va a haber dificultades y problemas y males y tentaciones. Entonces no estamos orando de que nos quite la habilidad de pecar completamente, porque a través del pecado, de la tentación, nos hacemos más fuertes también, porque el Señor también no nos permite más allá de lo que podemos aguantar y soportar. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:13? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué cosa? Humana. Mas fiel es Dios, ¿qué hace? Que juntamente con la tentación, ¿qué nos da también? La salida, ¿verdad? Entonces, esta petición de que no nos metas en tentación no está diciendo no nos permitas pecar y que nunca se presente una oportunidad, porque eso es lo que nos hace más fuertes, sino que nos está diciendo: Señor, si caemos en tentación, ayúdanos a salir de esta para tomar la salida a la puerta. A los discípulos les dice más tarde Jesús ahí en Mateo 26:41, velad
y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, ¿verdad? Pero Pablo lo dijo de esta manera. Hermanos, dice, a veces lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Este es el pleito, esta es la lucha. Pero lo que está diciendo, Señor, ayúdame. Aquí la palabra la frase del mal puede traducirse otra vez del mal o del maligno. Porque ¿qué quiere a veces el maligno hacernos, hermanos? Destruirnos. ¿A qué ha venido a hacer él? Matar, robar, destruir. Y el canto dice, a veces el maligno nos quiere hacer ahí caudicar, creo que es lo que dice, ¿verdad? Pero, diga, hermana. Perdón, entonces, ¿será que aquí donde dicen no nos metas en tentación, bueno, respecto a como estaba escrito, ¿verdad? En hebreo o En griego, en aquí. griego, ¿será que está mal traducido? No, la palabra usada aquí en el griego es la palabra peraisein y se puede traducir tentar o probar. Entonces, y está en los dos sentidos. Tentar, Satanás nos tienta para inducirnos a hacer el mal, pero la idea es de que Dios no nos tienta. Pero una pregunta, ¿Dios nos puede dar una prueba? Sí. Entonces la prueba nos hace más fuerte para aprobarnos en este aspecto. La tentación es para hacernos caer. Y ya que hace la pregunta, la tentación a veces ¿de dónde viene? Bueno, la Biblia nos dice que viene de tres maneras. Nos entra por... Los ojos, los oídos. Bueno, la vanagloria, los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces a veces la tentación llega de afuera, de algo externo. A veces nuestros amigos pueden ser malas influencias a nosotros como jóvenes que somos, ¿verdad, jóvenes? Pero a veces usted puede estar con una persona que ninguna tentación le puede entrar, pero a veces con ciertas personas como que le da ciertas tentaciones de hacer ciertas cosas. Pero a veces las tentaciones vienen de aquellos que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque a veces nos presentan ciertas cosas que no las vamos a resistir porque no creemos que tienen malas intenciones para nosotros. Entonces a veces caemos en estas. Pero también a veces las intenciones vienen de nuestro interior, de la vanagloria, de los deseos de la carne. A veces le echamos el paquete a Satanás, pero Satanás ni en cuenta que somos nosotros mismos. Pero hay un detalle aquí también. Podemos decirlo que cuando viene de nuestro propio interior, puede venir de nuestro punto débil o de nuestro punto fuerte. Todos tenemos debilidades. Pero también la Biblia nos dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque a veces, yo soy espiritual. A mí eso no me tienta. Eso a mí no me va a pasar. Bueno, eso yo jamás lo haría. Ten cuidado. Porque el que creas que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje Jesús no está insinuando que Dios nos mete en tentaciones y no es de que está traducido mal. Es una manera poética que está aquí prácticamente. Y en lugar de decirlo de una manera positiva, lo dijo de una manera negativa. Líbranos del mal. Pero si lo dijéramos de una manera positiva, sería guíanos a la luz hacia ti, sacándonos de las tinieblas. Pero lo dijo por énfasis, no nos metas en tentación, sino que continúa guiándonos hacia la verdad, hacia la luz, hacia lo correcto, hacia lo recto. Porque Dios va a permitir que seamos probados para fortalecer nuestra fe y recordarnos también de nuestra necesidad de andar agarrados de la mano del Señor. Y en este caso pudiéramos aquí ir a ver a Romanos 5:8, Romanos 8:18, Santiago 1 del 12 al 14 y otros pasajes. Pero como el soberano, Él tiene el poder sobre todo. Pero Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Que no regresemos hacia allá. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ya lo dijo esta vez una vez de una manera? Esta es una repetición. Y aquí va lo mismo a la pregunta que hizo nuestra hermana, ¿verdad? En el 12 ya dijo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí lo dijo de una manera positiva. Pero en el 14
lo dice de una manera negativa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdón, de otra manera positiva, y luego en el 15 lo va a decir de negativa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces aquí está la repetición, ¿verdad? No queremos perdonar, tampoco Dios nos perdonará. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores necesitados del perdón de Dios. Así que el perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros tampoco, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón. Porque si lo interpretamos de esta manera, si yo no perdono a los demás, pues Dios no me perdona, y los demás se quedan sin perdón también, no. Dios nos extiende su perdón y su misericordia hacia nosotros independientemente. Entonces, si yo no he perdonado a Lisa, Dios la puede perdonar a ella, ¿verdad? Pero en Mateo 18:35, más tarde, Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Marcos 11:25 lo dijo de esta manera, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ya leímos Colosenses 3:13, que decía, soportándonos unos a otros, ¿verdad? Hermanos, es fácil pedirle el perdón al Señor, pero es difícil darlo a los otros. Pero Él no nos debía perdonar y nos perdonó. Y aunque la otra persona no se lo merezca, tampoco usted y yo no lo merecíamos. Así que antes de pedirle perdón a Él, perdóname Señor de mis pecados, de mis deudas el día de hoy, pregúntese, ¿he perdonado a los que me han herido, a los que me han agraviado, a los que, etcétera, etcétera? Bueno, hable con el Señor. Y terminamos con el 15. Mas si no perdonáis a los hombres, aquí de una manera negativa está dicho lo mismo, recalcado de lo del 14, recalcado de lo del 12, recalcado de los 5:23, 24, del 5:25, del 5:26, lo mismo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el lenguaje usado, hermanos, es el que se usa para las leyes también. Entonces, primero se presentó en caso positivo, luego en el negativo. Si perdonas a los hombres, entonces, ¿qué sucede? Recibirás el perdón. Ahora de la manera negativa. Si no perdonas a los hombres, tampoco recibirás perdón. Pero las dos veces hace depender la acción la de Dios de la nuestra. Y estas palabras son fuertes y duras. Así que usted y yo no podemos abrir la boca para pedir perdón si estamos endurecidos y molestos y enojados, guardando rencor para con los demás. Ya terminé, pero lo recalco de esta manera. Esta oración corta nos hace ver la necesidad paternal. Padre nuestro, al orar, somos atendidos por su benevolencia de nuestro Padre amoroso. Y en segundo lugar, nos hace ver la presencia de Dios. Santificado sea tu nombre. Así que al orar, entramos ante su presencia de cuál manera, alabándole en alabanza. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y le podemos llamar Padre, hermanos, a la causa de su sangre expiatoria. Nos dice Hebreos 10:19 que hemos sido justificados. Gálatas nos dice 4 en adelante que somos hijos adoptados. Y también pongamos las prioridades de Dios, su justicia, su reino como nuestra prioridad. Venga tu reino. Oremos que el reino que ha existido exista aquí en la tierra, en preparación para el reino que vendrá y que será eterno, continuo, sempiterno, nos dice en el Antiguo Testamento.
Y en cuarto lugar, reconociendo la provisión de Dios en todo. Dánoslo hoy, confiando en su provisión continua, hoy y mañana. Y en quinto lugar, el perdón de Dios, hermanos. Perdónanos, así como perdonamos nosotros. Amemos a Dios y al prójimo perdonándonos, como Dios, nuestro Padre Celestial, perdona. En otras palabras, ayúdanos a ser perdonadores como hijos tuyos que somos, a extender ese perdón también. Se puede traducir de esta manera también. Y danos el poder sobre el mal en sexto lugar. No nos metas, sino líbranos del mal. Pero oremos diariamente poniéndonos la armadura de Dios que nos dice Efesios 6, ¿verdad? Y pidiendo su protección de los dardos del enemigo, del diablo que nos lanza. Job oró de esta manera también. El salmista en el Salmo 91 oró de esta manera. Y en conclusión ahí, hablando del reino celestial divino, porque tuyo es el reino. Así que glorifiquemos a Dios que nos hizo partícipes ahora de su reino para poder comer a su mesa. Nos sustenta diariamente, físicamente, pero con su pan espiritual a través de Jesucristo. Porque de Él es el poder y la gloria y el reino y imperio. Pero oremos siempre conforme a su voluntad, conforme a su reino, conforme a su justicia. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos a aplicarla, ayúdenos a aprender de esta oración y a ponerlo en práctica. Alabamos y glorificamos su nombre porque usted solamente se lo merece. Y gracias porque toda dádiva, todo buen don procede de usted. Gracias por la vida, la salud, la salvación, el pan diario, Señor. Y gracias porque nos ha bendecido para ser de bendición a otros. Y ayúdenos a compartirlo con los demás. Lo mucho que nos dé o lo poco que nos dé. Pero recordándolo con los siguientes versos y los anteriores, que a veces tenemos que ayunar para poder compartir con otros, pero con el propósito de poder acercarnos cada día más, obedeciendo su voluntad para que venga su reino. Y Padre, pedimos que venga su reino. Gracias porque está aquí, pero ahora pedimos el que viene, donde estaremos con usted por toda la eternidad, Señor. Gracias porque ya mora en nosotros y su reino está presente. Ayúdenos a cumplirlo. Y gracias por la promesa que tenemos en Mateo, que cuando hayamos cumplido lo que usted nos ha pedido hacer, entonces vendrá el fin. Ayúdenos a proclamar su palabra en la manera que vivimos, hablamos y tratamos a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.